Por ejemplo, accesible, admisible, permisible. Luego, palabras terminadas en civilidad. Por ejemplo, comprensibilidad, indivisibilidad y sensibilidad se escriben con S. Los nombres o sustantivos que tienen su última sílaba la letra S forman nuevos sustantivos en cidad. Por ejemplo, adverso, adversidad. Afectuoso, afectuosidad. Peligro, peligrosidad. Luego tenemos los nombres o sustantivos que terminan en ción, se escriben cuando vienen de verbos en su infinitivo, terminan en der, dir, mir, tar, dir, ruir, como en los verbos aprender, aprensión, agredir, agresión, comprimir, comprensión, confesar, confesión, admitir, admisión, concluir, conclusión, excepto atender, atención, desatender, desatención, perder, perdición, excepto también tenemos expedir, expedición, fundir, fundición, medir, medición, pedir, petición, remedir, remedición, refundir, refunción, rendir, rendición, reexpedir, expedición, transfundir, transfundición. Luego tenemos tundir, tundición y como otras excepciones tenemos asumir, asunción, consumir, consumición, presumir, presunción, reasumir, reasunción, redimir, redención, expedir, expedición, excepto competir, competición, deglutir, deglución, partir, partición, repartir, repartición y diluir y dilución. Luego tenemos las palabras que tienen el sufijo cis, usado principalmente en medicina para significar enfermedad. Por ejemplo, artrosis, metástasis, tuberculosis. Se escriben con S. Aquí nos dice que también el sufijo cis aparece en algunos nombres o sustantivos sin que necesariamente signifiquen enfermedad. Por ejemplo, aféresis, catacresis, éxtasis, análisis, catequesis, fotosíntesis, antícresis, crisis, génesis, antífrasis, diéresis, hipercrisis, antítesis, diálisis, hipótesis, apocalipsis, diócesis, mimesis, apodosis, dosis, paráfrasis, apoteosis, éxtasis, paréntesis, archidiócesis, electrólisis, arquidiócesis, énfasis, síntesis y epiglosis. Luego tenemos los adjetivos terminados en sivo, siva, como abusivo, difusivo y pasivo, excepto las palabras nocivo y lascivo, así como la primera persona del presente de indicativo y la primera y la tercera persona del presente del subjuntivo de los verbos terminados en vir, por ejemplo, recibir, recibo, reciba. Luego nos indican los sustantivos y adjetivos terminados en sor, por ejemplo, agresor, evasor, represor, excepto avisor, dulzor, esposor. Aquí tenemos un cuadrito que nos dice el uso de la S. Se escriben con S las palabras terminadas en los superlativos ísimo, ísima. Por ejemplo, bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. Se escriben con S las palabras terminadas en oso, osa. Por ejemplo, bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso. Se escriben con S también palabras terminadas en ismo, como ya vimos, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. Aquí nos indica que se escriben con S las palabras terminadas en esta, esto, como grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco. Las
palabras que terminan, se escriben con a terminación del verbo auxiliar haber. Por ejemplo, hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. También se escriben con las terminaciones esta, esto, ista. Por ejemplo, feminista, violinista, fiesto, fiesta, artista. No se sabe cuál explicación captada que va leyendo. Luego nos indica, se escriben con las terminaciones ersta, erste, erso. Por ejemplo, atreverse, adversa, converso, inverso, embellecerse, perverso. Luego se escriben con los verbos que en su infinitivo no tienen z, ni z. Por ejemplo, querer, hizo, haber, haz, ver, ves. Hasta ahí tenemos el uso de la letra S. Continuando, nos vamos con el uso de la letra C, que nos indica las palabras que empiezan con el prefijo centi, que significa una centésima parte. Por ejemplo, centígrado, centímetro, céntimo, excepto la palabra sentimiento. Luego se escribe las palabras que se inician con la letra cine o con los prefijos circu, que significa alrededor, deci, que significa una décima parte. Por ejemplo, las palabras cineasta, cineclub, circundar, circunloquio, decibelio, decimal, se escriben con la letra T. Luego tenemos las palabras terminadas en asia o asio. Ejemplo, acrobacia, despacio, gracia, suspicacia, excepto Anastasio o Anastasia, Asia, Atanasia, Nicasio, Eufrasia, Gervasio, Potasio, Antonomasia, Disfasia, Eutanasia, Gimnasia y Paranomasia o Potasio. Luego tenemos el sufijo de nombres o sustantivos femeninos abstractos, ansia, encia. Por ejemplo, en la palabra abundancia, elegancia, evidencia, ocurrencia, excepto ansia y hortensia. Aquí tenemos un pequeño cuadrito del uso de la C. ¿Me están siguiendo? No sé si tienen alguna duda. No, Lisa. Todo claro, Lisa. Lisa, Okay. Una pregunta. ¿Sí? Usted nos va a dar algo así como un tipo examen, se podría decir, para ver con las preguntas, con algunas preguntas más o menos como un examen, como el examen que nos van a hacer. No sé si me expliqué bien. Sí, le entiendo. Lo que yo puedo hacer, nos han prohibido en la universidad que demos cualquier tipo de banco de preguntas o como me indica un simulacro de examen. Pero lo que puedo hacer y voy a mandarles en el transcurso de estos días es ejemplos y actividades donde puedan ustedes realizar ejercicios para tener y resolver algunas dudas que tengan de cada tema. Eso es lo que yo puedo hacer, mandarles ejercicios y ejemplos, pero no como un examen, sino como ejercicio, que en realidad vendría a ser prácticamente algo muy similar. ¿Está bien? Sí, estaría bueno porque hasta el momento he captado todo lo que explique y quisiera practicar también. Ok, muchas gracias, así va a ser, les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Bueno, Para practicar para el primer examen. claro que sí. ¿Perdón? Dice, pero no podemos practicar con el banco de preguntas. Pueden practicar, pero individualmente. Yo no puedo mostrarles un banco de preguntas, pero sí ustedes pueden acceder son libres de acceder a todos los bancos de preguntas que hay de venta libre. También tengo entendido que hay en internet como una manera de practicar. ¿Sí? ¿Alguien más me quería hablar? Lisa, y más o menos cómo son las preguntas de lenguaje.
exactamente eso es lo que nos prohíben. Nosotros no sabemos tampoco cómo son las preguntas, por eso tenemos que capacitarlos, orientarlos y darles toda la información de cada tema. Las preguntas son aleatorias y son únicamente la universidad lo sabe. ¿Alguien más? ¿Será que podríamos hacer, o sea, usted dijo que nos iba a dar actividades, ¿no? Y si nos da como por así decirlo, algo para que nosotros leamos y luego en su clase lo único que hagamos sería como que practicar, claro, y mientras va explicando, es que estaría bien, por favor, es que mayormente eso es, gracias, eso voy a hacer, voy a mandarles para que ustedes vayan practicando ejercicios, ejemplos y toda la información de cada tema para que ustedes estén aptos para su examen. Vamos a terminar hasta la siguiente clase antes de su examen, las 8 unidades, y si hubiera tiempo en clase vamos a practicar lo que es un breve repaso de todo lo avanzado. Por cuestión de tiempo tenemos que avanzar porque ya está muy encima el examen y tienen ustedes que tener las 8 unidades. Y como ven, es un poquito amplio la materia, pero vamos a obtener el resultado que necesitamos y vamos a terminar las 8 unidades. ¿Ok? Está bien, dice. Continuemos entonces. Continuemos, por favor, porque son 3 temas que tenemos que avanzar. Ya tener hasta la siguiente clase ya vamos a tener las 8 unidades. ¿Ok? Las siguientes clases antes de su examen. Bueno, aquí vamos con el uso de la C. Aquí, por ejemplo, nos indican, como ya dijimos, las palabras que terminan en ansio, ansia, encio, encia, uncio, uncia, cito, escito, cico, esico, sillo, esilla. Por ejemplo, también que terminan en K, cie, cio, ciar, ser, isir, sion y sion. Por ejemplo, las palabras sustancia, paciencia, renuncio, necesito, superficie, trapecio, distanciar, deducir, discreción y extracción. Aquí nos indican palabras que terminan en cente, siente, por ejemplo, adyacente, incandescente, impaciente, reciente, excepto asiente de asentar, ausente, consciente de consentir, presente, presiente, reciente del verbo resentir, y siente de sentir y disiente de disentir. Luego todas se escriben con la letra C. Se escribe con la letra, por favor, no me rayen la pantalla. Les recuerdo que estas clases son grabadas. No pueden... Perdón, dice, fui yo, es que mi teléfono estaba cargando y cuando carga la pantalla se bloqueaba, disculpar. No se preocupen. Continuamos. Después se escribe con la letra C, los verbos que terminan en ser y sear. Estos verbos mantienen esa C a lo largo de toda la conjugación. Por ejemplo, abastecer, desvanecer, escocer, aborrecer, ejercer, establecer, acaecer, embellecer, estremecer, acontecer, fallecer, bracear, bucear, retasear, roncear, excepto los verbos asear, chusear, desear, estasear, frasear, manosear, mañosear, mariposear, ociosear, osear, pasear, responsear, desear, tisear, travesear, coser, descoser, toser y ser. Para cavitación tiene que cumplirse que el NPSH. Luego tenemos los verbos terminados en ceder y cender. Estos verbos mantienen la letra C a lo largo de su conjugación. Por ejemplo, los verbos acceder, interceder, ascender, anteceder, ceder, conceder, encender, condescender, descender, exceder, preceder, proceder, retroceder, sobreexceder y suceder. El plural es, por ejemplo, existen en el español palabras agudas que terminan en Z.
El plural y los derivados de estas se escriben con la letra C. Por ejemplo, andaluz, andaluces, Andalucía. Y de la palabra incapaz, incapaces, incapacidad. De eficaz, eficaces, eficacia. De pez, peces, pecera. Se escriben con la C. Luego tenemos las palabras terminadas en inicial. Por favor, les rogaría que tengan un poquito más de respeto. Estamos en clase y estas clases son grabadas. Por favor. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra dócil, fácil, artificial, crucial, provincial, excepto Brasil, fósil, misil, controversial, eclesial. Luego tenemos los verbos que en su infinitivo terminan en cir, citar. Estos verbos mantienen la letra C a lo largo de su conjugación. Por ejemplo, aducir, balbucir, acariciar, entrelucir, esparcir, fruncir, ejercitar, incitar, excitar, licitar, felicitar, recitar y resucitar, excepto los verbos, excepto asir, desasir, usir, porcusir, ansiar, anestesiar, demasiarse, extasiar, liciar y sus compuestos como depositar, necesitar, transitar y visitar. Luego tenemos el participio pasado, sido, sida, de los verbos que en su infinitivo terminan en ser y de algunos en sir y dir. Por ejemplo, aparecer, aparecido, lucir, lucida, decidir, decidido. Luego tenemos los nombres o sustantivos que terminan en sida y en sidio. Ellos nacen de adjetivos que terminan con la Z. Por ejemplo, atroz, atrocidad. Locuaz, locuacidad. Veloz, velocidad. Siempre deben escribirse con C. Luego tenemos los nombres o sustantivos que terminan en cimiento. Por ejemplo, agradecimiento, encarecimiento, ofrecimiento. Excepto deshacimiento y sumiento. Luego tenemos palabras que terminan en sino, sina, por ejemplo, barcino, bocina, medicina, vecino, excepto campesino, campesina o casino. Cochino. Luego tenemos los nombres o sustantivos en sion. De una forma general, se escriben con la letra C. Estas palabras derivan de verbos en su infinitivo terminan en... Por favor, no voy a volver a decirles, por favor, necesito que tengan un poquito más de respeto con la clase. Oye, Marco, salite si vas a estar perjudicando la clase. ¿Y se me puede apagar el micrófono de todos? Y que sea todo por chat. Ese Marco Panini. ¿Cómo se eliminan binarios? Un ratito, por favor. Póntelos, pues, ¿qué tal que se cree este camba, pues, hijo, pues, mierda? Mira que siempre que, pues. Aquí, por ejemplo, la succión está por encima de la bomba. Entonces es positivo, ¿ya? Y si está por debajo, es negativo. Eso lo vamos a quitar aquí. Ahí es como lo explico bien de esta succión. Ya, a ver. Si la succión está por... Ok, continuamos con la clase. Cualquier cosa me escriben por el chat, por favor. Ok. Luego tenemos los nombres o sustantivos que terminan en sion. Se escribe con doble C. Por ejemplo, cuando derivan de los verbos que su infinitivo terminan en tar. Por ejemplo, calentar, calefacción. Siguen esta misma regla los que terminan en traer, distracción, truir y destrucción. Hay verbos que en su infinitivo llevan doble C y terminan en nar. Al formar el nombre o sustantivo terminado en sion, este mantiene la doble C. Por ejemplo, accionar,
acción, coleccionar, colección. Luego tenemos las palabras que terminan en cioso, ociosa, por ejemplo, beneficioso, ocioso, silencioso, excepto fantasioso. Luego tenemos los sufijos diminutivos de nombres y adjetivos. Cita, cito, silla, sillo, sica, cico. Por ejemplo, avecita, pobrecito, cabecilla, aboncillo, aboncico. Bueno, continuando, tenemos las palabras terminadas en isia, isio, isie, ise, ícito, como ser acaricia, desperdicio, calvicie, lícito, vértice, excepto Dionisio, simposio, asfixia, alicios y las inflexiones del verbo liciar, licia, licio, licio. Las palabras terminadas en ocio, ocia, por ejemplo, asocio, negocio, socia, excepto ambrosio y diglosio. Luego tenemos los nombres o sustantivos que terminan en cisión, tanto del verbo poner como de sus derivados de este. Por ejemplo, anteponer, anteposición, oponer, oposición, componer, composición, posponer, posposición, contraponer, contraposición, presuponer, presuposición, deponer, deposición, reponer. Por favor, necesito que dejen de estar rayando mi pantalla. Increíble, no puedo así. Bueno, continuando con el uso de la C, vemos que las terminaciones cito, cita, cillo, cilla, cecilio, cecilia, se escriben con C. En el caso de las palabras en singular, terminan en Z al formar No sé si me escuchan. Sí, se le escucha, Lisa. Todo. Okay. Les voy a rogar que... ¿Sí? Son infiltrados, creo. No le sale la persona que la rayar. Ahí salían Fernando y un Gustavo, y licenciada Gustavo, Fernando y Gustavo. Fernando y Gustavo, bótenlo. Son infiltrados. Sáquenlos de la clase, Lice. Me parece una falta de respeto que le estén haciendo eso. Sí, Te queda mal, licenciada. Sí, le dicen, no somos los del grupo de Lo que es el ingreso, Lisa. Esa es la otra facultad. Infiltrado, porque en las otras clases nosotros no le hacemos eso, Lice. sí, voy a reportar a los que están haciendo estas intervenciones que no deben hacer para que ya la universidad vea que procede en estos casos. En matemática pasó casi lo mismo, le dicen. Ok. Por favor, les rogaría que tengan respeto para continuar con la clase.
Ok, voy a compartir pantalla y voy a ir directamente al uso de la Z. Toda esta información yo se las voy a pasar al grupo de WhatsApp con todos los ejemplos y las citas que hemos visto. Bueno, comenzamos con el uso de la letra Z. Los sufijos de sustantivos abstractos femeninos ANSA, por ejemplo, se escriben con la letra Z. Ejemplo, alianza, cobranza, matanza, venganza. Excepto, excepto almanza, gansa, mansa, femenino de manso y cansa del verbo cansar. Luego las palabras agudas que terminan en as, el sufijo es, de nombres o sustantivos femeninos que significa cualidad. Por ejemplo, is, os, us, como la palabra antifaz, acidez, matriz, atroz, capuz, etc. Se escriben con la Z. Luego tenemos el sufijo de nombres o sustantivos asco, que significa dignidad o cargo. Por ejemplo, apostolazgo, liderazgo, noviazgo. Los sufijos de nombres o sustantivos con valor aumentativo o que expresan golpe. Por ejemplo, aso, asa. Ejemplo, animalazo, bocaza, lechazo, pelotazo, zapatazo. Fulango. Luego tenemos, no hay palabras que finalizan con el sufijo aso, asa, pero que no expresan golpe y también se escriben con la letra Z. Por ejemplo, abrazo, collazo, mazo, adelgaza, amordaza, antebrazo, algarazo, amenaza, aplaza, aplazo, bagazo, brazo, calabaza, calabazo, cañamazo, capataza, carraza, carrazo, caso, dedazo. Y todos estos ejemplos que les voy a mandar al grupo. Luego, su excepción es escaso o escasa, gasa, masa, payaso. Los sufijos de sustantivos generalmente abstractos, femenino, esta, que significa cualidad, por ejemplo, alteza, crudeza, delicadeza, pureza, tristeza, se escriben con la Z, excepto milanesa, sorpresa. Luego tenemos el sufijo de nombre frecuentemente con valor diminutivo, que suele aplicarse a nombres de animales para designar el cachorro, por ejemplo, esno, como ser lobesno, perresno, vivoresno. Luego tenemos las palabras que terminan en isante, por ejemplo, agonizante, fertilizante, impermeabilizante, simpatizante, excepto isante. Luego tenemos los verbos que en su infinitivo terminan en izar, por ejemplo, agonizar, lateralizar, avalizar, desvitalizar, latinizar, abanderizar, desvitalizar y localizar. Licenciada Adriana Céspedes me está mandando obscenidades al grupo, por favor, llama la atención. ¿Quién, disculpe? Adriana Céspedes. Ok. Por favor, vamos a continuar con la clase, que son muchos temas y ustedes tienen que estar totalmente capacitados para su clase. ¿Quién es Alejandro? Por favor, aquí. Así no se puede pasar clase, dice. Exactamente. Dicen, tienen que votarlo y luego bloquearla de su entrada. Creo que hay una manera de bloquear la cuenta para que ya no ingresen. A ver, un segundo, por favor, voy a ver eso. Si no, voy a dar por terminado y avanzado el tema. Un segundo, por favor. No, pero mucho raya en la pantalla, está hablando. Les bota otro. No se puede. Pero los que están adentro son, pues no sé quién ya se entran. Al superior que es 2,5. Entonces, descarga vale 2,5. Y la succión está entre 3 y 3,5. Nos vamos al superior, la succión es 3,5. Ya tenemos diámetro de succión y diámetro de descarga. 3,5
ahora, como tenemos diámetro y tenemos caudal, este ejercicio se asemeja mucho a clase 1. Obviamente clase 1 es con diámetro y caudal y solamente en la incógnita va a ser WI, ¿ya? Tenemos todos los datos. Entonces hacemos nuestro balance. Alejandro dice. En donde nos fijamos que las Ok. actualmente son factores de decisión. Voy a continuar con la clase. Ya ha sido bloqueado de mi clase ese estudiante que no sé por qué actúa así, pero va a ser reportado. Calculamos velocidad de execución. Ok. Si en la siguiente clase continúa así, también lo voy a volver a bloquear. ¿Me escuchan? Sí, Lisa. Sí, Lisa, se le escucha bien. Ok. Se escucha bien. Se escucha bien, licenciado. Continuamos entonces. Los sufijos de adjetivos iso, ista, que significan propenso, por ejemplo, asustadizo, cobrizo, enfermizo, enamoradizo y olvidadizo, excepto abscista, aprista, artemista, aviso, brista, camisa, circunciso, colista, conciso, que estas son las excepciones. Todo esto yo se los voy a mandar al grupo para que ustedes tengan, pero por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando. Las terminaciones verbales osto, osta, ostas, ostamos, ostáis, ostan, osta, ostámonos, ostan, de los verbos que en su infinitivo terminan en ser, así como también las terminaciones usto, usta, ustas, ustamos, ustáis, ustan, usta, ustámonos y ustan de los verbos que en su infinitivo terminan en sir. Por ejemplo, conozco, conozca, conozcas, conozcamos, conozcáis, conozcan, conozcámonos, conduzca, conduzca, conduzcamos. Se escriben con Z. Luego tenemos palabras que generalmente son nombres o sustantivos. Oye, apaga tu audio, pues. Bloqueo la sala, Bloquéelo los audios de todos para que nadie pueda prender su micrófono. Exacto. Ya se salió ese contagio, le probable a entrar seguro. Creo que hay muchos En serio, infectados se acá. rayaron, viejo. O sea, hay harto indeseable. Aquí no tenemos casines ese chico. Ya estamos a alta hora de... ¿Ya de qué? Ese chico es mocacinero, yo lo conozco. Mierda, esos inmaduros, oye, que la otra vez, En esta bomba ubico mi primer punto, que era el que teníamos anteriormente, 250 y 285. Ese punto exactamente chocó con esta línea. Ok, continuando con la clase, tenemos palabras que generalmente son nombres o sustantivos y terminan en oso, os. Por ejemplo, calabozo, coraza, mozo, sollozo. Y tenemos luego los sustantivos terminados en sal, casi siempre con el sentido de colectividad. Por ejemplo, agistal, cerezal, lodazal, provenzal, zarzal, excepto aguasal, anisal, comensal, resal, nasal, rosal. Luego tenemos los nombres que terminan en samiento, por ejemplo, adelgazamiento, descabezamiento, encauzamiento y razonamiento. Luego hay una gran cantidad de verbos que terminan en sar y en sus inflexiones. Esto me va a facilitar la gráfica. Entonces, Ale, no me sale esto, hija. Esto va a estar en blanco inicialmente. Luego tenemos las palabras terminadas en son, como ser armazón, corazón, picazón, razón, tropezón, excepto abuzón, bolsón, blasón, blusón, camisón. Y luego tenemos adjetivos que terminan en sudo, suda, como ser confianzudo, narizudo, excepto osudo,
y pasudo. Luego tenemos los sufijos diminutivos con valor despectivo. Internacional yo tendría la velocidad de succión, ¿ya? La velocidad de succión la tendría de esta forma. Sería en metros cúbicos hora, digamos, 1.6 dividido a el factor de conversión de 600. No sería 1, sería 100. ¿Ya? Entonces, este valorcito de aquí sería mi factor de conversión. ¿Ya? Para internacional, 3600. Y para inglés, 449. ¿Ya? Anótense eso por lo que sea, no se olviden. Aunque sea en su brazo, entonces, para inglés, 449. ¿Ya? Luego, Yo no, yo cojo, ¿verdad? ¿Ah? Pues, es que entra al lugar, batean su pantalla. Y por ejemplo, continuando, tenemos los verbos que el verbalizador izar cambiará la Z por la C ante la E. Por ejemplo, aterrizar, aterricé, suavizar, suavicé. Con el tema tenemos aquí el verbo suavicé, luego realizar, realicé, esquematizar, esquematicé. Lo mismo, analizar, analicé, pluralizar, pluralicé, profetizar, profeticé, poetizar, poeticé. Aquí tenemos ejemplo de cómo se van escribiendo y las palabras según se escribe con S, C y Z. Por ejemplo, abrazar con S significa reducir a brasa, calentar demasiado. Abrazar con Z es rodear con los brazos en señal de cariño. Luego tenemos aquí abrazo con Z, que nos dice acción de abrazarse o abrazar. Luego tenemos la palabra acechar con C, significa observar, vigilar. Acechar con S, que nos indica armar o trampas contra uno. Aquí tenemos varios ejemplos que nos muestran, por ejemplo, asada con S, que significa cocimiento de una carne que se hace. Luego tenemos asada con Z, que es un instrumento de hierro que sirve para remover la tierra. Luego asar con S, que es poner a la acción directa del fuego algún alimento. Y asar con Z, casualidad, caso fortuito o juegos de naipes o dados. Como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos de cómo se tiene que utilizar el uso de la C, la Z y la S. Todo esto yo se los voy a pasar y ustedes van a tener en sus grupos para poder así practicar y tener más información de este tema. Bueno, jóvenes, hasta aquí doy por finalizada la clase. Mucho rayan frente ahí. Voy a poner. En este caso chocó exactamente con el 250, por eso nos quedamos con 250 ya. Aquí está. Ya. Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase.
el día miércoles, nuevamente a las 9:15, para terminar los siguientes temas que nos faltan para el